¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, Perú y las reacciones al discurso de Boluarte en el Congreso con otra notable invitada, Aída García Naranjo, exministra y ex embajadora de Perú, directamente desde Lima. Aída García Naranjo, una cálida bienvenida al programa. Muchísimas gracias. Es un gusto estar con ustedes. Un saludo a la importante teleaudiencia que tienes tú. Así que para mí es un honor siempre estar contigo y estar con tu público. Muchas gracias. Desde Perú, desde Lima, desde el distrito de Santiago de Surco, en el sur de Lima. Para ubicarte en el GPS. Gracias, Aída, y el gusto es también nuestro. La señora Dina Boluarte en días pasados hizo su último discurso ante el Congreso y allí te leo algunos comentarios a propósito de lo que ha sido evaluado. Dice el analista político José Requena: más de 4 horas de lectura sin sustancia concreta. Infobae dijo: mensaje intrascendente sin un gran anuncio, carente de resultados, con lenguaje cansino. Caretas dijo: el discurso fue defensivo y victimista, culpando a su antecesor y diversos sectores sin asumir responsabilidad propia. Y El Comercio presentó un tono agresivo e incoherente, acusando a la prensa y a la fiscalía de conspirar contra ella. ¿Cuál fue tu lectura de este discurso entonces, Aída? Bueno, el resumen que haces es un resumen muy rico, porque responde a una mirada de medios de distinto color político, de distintos enfoques, de distintas tradiciones, ¿no? El Comercio, digamos, es uno de los periódicos centenarios y otros son nuevos medios de comunicación. Pero la opinión es general, la opinión es generalizada de desaprobación del mensaje, considerándolo como un mensaje, un monólogo vacío. Estamos ante un récord de un mensaje que superó las 4 horas. El año pasado el mensaje superó las 5 horas. Los comunicadores que acompañaron Palacio indudablemente no tuvieron en cuenta esa situación y eso implicó que la señora Boluarte tuviera que suspender incluso 16 páginas del mensaje, porque si no largamente hubiese superado las 5 horas, como fue el mensaje del año pasado, que fue considerado el mensaje más largo de un presidente en 200 años de historia del Perú. Eso es para que tengamos una idea, pero está considerado como un monólogo vacío, cansino, que significó además que el mensaje empezara con el pleno del Congreso, que para la audiencia, digamos, hay que conocer que el Perú es un país unicameral con 130 congresistas y terminaron la sesión solamente 35 congresistas presentes. Hicieron abandono de la sala en el transcurso. Congresistas de todas las tendencias políticas, tanto los que la sostienen como los que son de oposición, para que tengamos una idea lo que fue un discurso efectivamente que no centró la atención en la población y en la ciudadanía, ¿no? Estamos hablando de una señora que, de acuerdo a los niveles en cifras, 97% de desaprobación. En una reciente encuesta de CPI, 70% de los peruanos quiere que se vaya, 50% de los peruanos dicen que va a terminar en la cárcel, y esta señora se pone en su discurso a decir que ella asumió la presidencia del Perú para salvarlo de caer como países, ella dice, fallidos. Entonces se pone a hablar de países, digamos, de América Latina progresistas, y se olvida, por ejemplo, de que el analista político y experto en el Perú, estamos hablando de Martín Guerra, dice que en realidad la que ha transformado al Perú en un país fallido es ella, Dina Boluarte. O sea que, como dicen algunas de sus críticas, le trató de pasar la pelota a otros y representó en esa lista de países que menciona, de alguna forma, la agenda de los Estados Unidos en la región. Claro que sí.
Es muy importante lo que dices y me voy a referir a dos aspectos específicos. La encuesta referida indudablemente señala que el 97% la rechaza. Hay otras encuestas que señalan que el 98% la rechaza. Por lo tanto, hay una aprobación que no podríamos decir pues aprobación del 2%. Ese es el índice de popularidad en que se mueve Dina Boluarte. Y si decimos que el 2% es el promedio nacional, estamos hablando que hay regiones en donde la mandataria se ubica en el 0%. Y en el caso del Congreso, efectivamente el rechazo es de 97% también, que es el aliado central que tiene Dina Boluarte como una, digamos, como una colusión, como una alianza de corrupción, de impunidad, de ineficacia, de ineficiencia y, por supuesto, de búsqueda de impunidad en ese periodo como aliados que se sostienen con un rechazo mayoritario de la población y, por supuesto, respaldado por las fuerzas policiales, las fuerzas armadas, el poder económico, los poderes mediáticos y, por supuesto, con la agenda de los Estados Unidos. Ese discurso, además, para variar, eh, tendremos que decir que estamos en una presidenta en donde solo nos aísla de la esfera internacional de manera sistemática en vez de tener un balance autocrítico, porque la autocrítica fue cero, efectivamente sus dardos fueron disparados hacia afuera condenando, digamos, a otros países, lo cual implicó que así como se retiraron los congresistas de todas las tiendas y colores políticos, también se retiraron embajadores. Y eso ha implicado además una protesta formal de la Cancillería boliviana contra el Perú, al país que tenemos que nosotros acompañar ese 6 de agosto, en donde se cumplen 200 años de su independencia. Eso ha generado también un verdadero conflicto internacional, satanizando, digamos, a otros países como mandato, digamos, por supuesto, de Rubio, que tiene una fuerte incidencia sobre la política internacional y, por supuesto, de condena a todos los países, en fin, vinculados a los sectores de la izquierda, ¿no? Justamente las declaraciones fueron calificadas como totalmente inadmisibles por parte de Bolivia y acá estamos hablando también de una presidenta que, para usar el término presidenta, los más duros críticos la califican de usurpadora. Es demasiado fuerte, Aida. Efectivamente, la Cancillería boliviana ya se expresó en protesta señalando que las expresiones de Boluarte son inadmisibles para la República Hermana de Bolivia. Recordemos que Perú y Bolivia hemos sido, digamos, la Confederación Perú-Boliviana. Hemos sido en algún momento de nuestra historia y, por supuesto, una sola nación, un solo Estado, una sola república y el Perú se ha prestado para este 6 de agosto a asistir de manera importantísima a las conmemoraciones de los 200 años de la independencia boliviana y ese 6 de agosto es una fecha histórica para nosotros y para ellos. Así que resulta inadmisible que como mandataria del Perú haya tenido un nivel de agresión tanto, digamos, a Bolivia como a los países centroamericanos, ¿no? Esto, digamos, añade una situación muy crítica, porque ya el Perú ha roto relaciones con México, con Honduras, con Colombia, con Bolivia, por nombrar algunos de los principales países con los que nuestras relaciones están afectadas y que la presidenta pues no ha sido reconocida. Pero en el caso de Bolivia recordemos que nosotros somos también una nación aymara y más allá de las relaciones de Estado, hay relaciones entre nuestros pueblos, festejos comunes, historia común, proyecto y futuro común, de un mensaje que, como suele acostumbrarse en el Perú, nuestros mensajes tienen título. Este es estabilidad, progreso y futuro. Nosotros efectivamente encontramos un futuro de alianza con la integración de los pueblos y pretendemos que en el marco de la CELAC el Perú sea parte de un polo de América Latina y el Caribe
dentro de este mundo multipolar. Entonces Boluarte con su discurso no solamente es vacío, es un monólogo que no aporta al país, sino que conflictúa aún más las relaciones internacionales. Ha tenido que salir a dar declaraciones el canciller de la República frente al tema debido al retiro de la delegación boliviana del hemiciclo y a la protesta formal de la Cancillería boliviana en el Perú, ¿no? Algunos la llaman presidenta, otros que son duros críticos la llaman usurpadora y dicen que en realidad acá hay un solo presidente, se llama Pedro Castillo, que está tras las rejas porque justamente el Congreso le dio un golpe blando o no tan blando a través del lawfare y lo sacaron de circulación por justamente ser el hombre que representaba al pueblo del Perú y no a la élite de Perú, a la élite que funciona desde Lima. ¿Tú cómo lo calificas? Y en realidad, ¿Pedro Castillo es el presidente? Para ver, también dos aspectos sobre este comentario y pregunta tuya, ¿no? Para Boluarte le ha sido muy fácil ser dictadora y muy difícil ser gobernante. Ya los indicadores y los porcentajes lo indican con absoluta claridad, ¿no? La calle le ha puesto también un título, porque Dina Boluarte, digamos, nosotros diríamos que el mensaje más importante que ha tenido el Perú es el mensaje que se ha dado en las calles. El mensaje que se ha dado en las calles se ha dado no solamente en Lima, la protesta en Lima ha sido generalizada y la militarización de la ciudad no tiene precedentes. Y por lo tanto, la gente tenía una enorme dificultad para llegar al Congreso, para llegar al Palacio, para llegar al Tedeum, para llegar a cualquiera de los actos oficiales, porque la ciudad se militarizó con el objetivo de que no haya un contacto de Boluarte con la sociedad, con la comunidad, con el pueblo, porque recordemos que han venido las víctimas de los familiares de las masacres producidas en Puno, en Cusco, en Arequipa y en Andahuaylas y en Abancay y en general Apurímac, que es la región de la señora Boluarte. La calle le ha gritado asesina, traidora, ¿no? O sea, entonces estamos con calificativos muy fuertes porque para las mujeres es una vergüenza. Nosotros no podemos decir que es la primera mujer que llegó a Palacio de Gobierno. Tenemos que decir lamentablemente que es la primera dictadora que en el Perú llega a Palacio de Gobierno y la calle la ha tipificado como traidora porque recordemos que ella en Puno declaró ante la población que es numerosa enormemente en todo el sur y que el voto en el sur por Castillo fue masivo, ella declaró que si sacaban al presidente Castillo, ella en el acto renunciaría. El apelativo de traidora es porque ella llega al Congreso, se instala en el Congreso y el primer mensaje a la nación no es convocar a elecciones, es efectivamente señalar que gobernaría hasta el 2026. Por lo tanto, ha sido traidora, ha sido usurpadora. Y luego, el apelativo de asesina tiene que ver con las masacres producidas en el sur. Yo quiero decir que cuando digo que el mensaje más importante ha sido de la calle, porque no solamente han habido las protestas de Lima en diferentes lugares de Lima, sino que ha protestado Puno, han sido bloqueadas las carreteras. El mensaje más largo ha sido el del bloqueo de las carreteras, que ha durado 12 horas, desde el amanecer en Puno hasta las 4 de la tarde, cuando ella ya se marchó a actividades privadas en Palacio porque ella iba a recibir, digamos, a las delegaciones extranjeras, que no todas se han presentado en Palacio, por supuesto, menos aún las que protestaron. Las protestas se produjeron en Asillo, se produjeron en Azángaro, se produjeron en Espinar, se produjeron en Arequipa, se produjeron en las carreteras que unen, para los que no conocen el Perú, es la parte más importante poblada del sur, que, digamos, reúne a los departamentos más grandes del sur, Arequipa, Cusco, Puno, que es donde se concentra una alta votación de lo que fue, digamos, el voto por Pedro Castillo. Y por supuesto, en las últimas encuestas, la población se ha expresado con más claridad, diciendo que pasado el tiempo tiene más claro que el error de Castillo del mensaje del 7 de diciembre es nada comparado al golpe
que el Congreso le da al presidente Castillo, violando efectivamente el debido proceso, los tiempos, el derecho a la defensa, el procedimiento y el número de votantes para vacarlo, y que la acusación de sedición efectivamente no procedía porque el mensaje no trajo como consecuencia una situación de sedición, de levantamiento, de ninguna manera de insurgencia político-militar a la que hubiese convocado a Pedro Castillo Terrones, que vive un juicio arbitrario. Recordemos que Fujimori, condenado formalmente por asesino y por ladrón, ha penado 17 años de cárcel, y a Pedro Castillo Terrones, por un mensaje del 7 de diciembre, se le condena a 34 años de prisión. Aida, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Aida García Naranjo, precisamente desde Lima. Estamos hablando sobre el Perú y las reacciones al último discurso en el Congreso de Dina Boluarte. Estamos hablando con Aida, como les decía. Aida es una ex ministra y ex embajadora del Perú. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Aida García Naranjo directamente desde Lima. Aida, ex ministra, ex embajadora del Perú. Estamos hablando de Perú y las reacciones al reciente discurso en el Congreso de Dina Boluarte. Decíamos, Aida, en el primer segmento que se acercan las elecciones presidenciales el año próximo en el Perú, en el mes de abril. ¿Cómo estás leyendo tú el panorama? Con gran preocupación por lo siguiente. Si bien es cierto, hemos señalado que el discurso de Boluarte de 4 horas 11 minutos pudo haber superado las 5 horas que tuvo el discurso del año pasado. Sin embargo, fueron suspendidas de leerse 16 páginas. Es importante conocer que en el Perú, antes del informe de un mandatario, se tiene que entregar el documento escrito a todos los congresistas y, por supuesto, ellos también a los medios de comunicación. Se omitió el tema electoral, se omitió el tema de las elecciones. Las páginas que no fueron leídos fueron justamente sobre las garantías y seguridades del proceso electoral, que ya está pronto a llegar, estando solamente a 9 meses de un proceso electoral. En Lima van a competir 44 partidos inscritos. El día de hoy, las publicaciones en carátula de todos los medios reconocen a Unidad Popular, que era una de las fuerzas que había sido colocada afuera por ser una organización de izquierda, porque no estamos ante un proceso ni transparente ni garantista, pero con 44 partidos se pretende hacernos creer que estamos en una situación de democracia plena. Las calles dicen cosas muy importantes, así como yo decía que el principal mensaje lo ha dado la calle grita desde ya hace 3 años: esta democracia no es democracia, porque no se le reconoce a Dina Boluarte, no tanto porque no haya llegado en la plancha de Castillo, porque la legalidad la tenía. Lo que perdió es legitimidad inmediatamente como consecuencia del asesinato de 50 peruanos. No estamos ante la muerte de 50 peruanos, estamos ante el asesinato de 50 peruanos. Entonces es preocupante porque hasta la fecha no se han inscrito, digamos, ninguna alianza. Hay un motivo de que partidos se fusionen. Estimo yo que solo llegarán hasta el 2 de agosto, en donde se cierre el plazo de inscripción, 2 alianzas. La principal será una alianza de izquierda, que contendrá, incluirá a diferentes partidos de la izquierda peruana. Y una menor será una alianza de las derechas, en donde la derecha más conservadora se unirá a los militares más conservadores. Estamos hablando de una alianza de derecha que es facha,
y que es represiva, en fin, reiterando el término de fascismo, ¿no? Eso es lo que tenemos como escenario. Este Congreso de contrarreformas electorales ha buscado pulverizar la representación, con ello hacer que por lo menos de esas 44, unos 35 partidos no superen la valla electoral, facilitando, digamos, el triunfo a los que actualmente están en el Congreso pretendiendo regresar, como en el caso de Keiko Fujimori, de renovación impopular, como nosotros le decimos, que es la del alcalde de Lima, y dos outsiders que juegan también por la derecha, pretendiendo, digamos, obtener el triunfo electoral. Por supuesto, hay sectores de la población que mantienen el reconocimiento a Pedro Castillo Terrones. Sin embargo, lamentablemente evaluamos de que este Congreso va a buscar vacar, no vacar, sino, ya está vacado, sino inhabilitar políticamente la posibilidad de participación de Castillo como parte de una lista electoral para que pudiese regresar al Senado. Ese es un tema muy sucio, muy turbio todavía, y por supuesto no se ve una salida a favor de Pedro Castillo Terrones, ¿no? Este es un poco el escenario electoral en donde no se ha dado cuenta, siendo un elemento central, estando a 9 meses de que el 11 de abril los peruanos salgamos a votar en un proceso de 3 años en donde lo único que ha pedido la población en las calles es que se vayan todos, la presidenta y el Congreso, que por supuesto desgobiernan con 2% de reconocimiento según las estadísticas de cualquiera de las encuestas. Por último, entonces, Aida, China construye el megapuerto, el mayor puerto de toda Sudamérica en el Perú, el puerto del Chancay, y obviamente los intereses de Estados Unidos es contener a China en la región latinoamericana. Tanto es así que ese puerto pasaba a ser clave para la importación y exportación de productos a través de Sudamérica, en vez de tener que ir hasta, como antes, a Los Ángeles y hacerlo desde Estados Unidos. Hay entonces, te pregunto, una pulseada con Perú en el medio de la influencia de China y ganar terreno y la idea de Estados Unidos de contener justamente esa influencia a cualquier precio, y eso se demuestra en lo que algunos califican como injerencia directa en el gobierno peruano? Por supuesto que sí. El Perú se convierte ahora en un punto de la disputa de la geopolítica de toda América, de todo nuestro continente. Esta disputa de Estados Unidos frente a China, que es su adversario principal, se va a expresar en el Perú porque este puerto permite la integración y la salida de lo que es el comercio de toda la región de lo que llamaríamos UNASUR. Este puerto va a servir para la salida de los productos, digamos, de Ecuador, de Colombia, de Brasil, de Bolivia, de Argentina. Es decir, una comunicación directa vía el Pacífico hacia China, ahorrando de manera significativa costos y tiempos, ¿no? Eso efectivamente, digamos, no es favorable a los intereses de Estados Unidos, porque recordemos que nuestros países tienen ahora como primer socio comercial a China. Así que estamos ante una confrontación bastante grave y por supuesto que Dina Boluarte sigue invirtiendo en otro tipo de conflictos. Se les ofreció a las Fuerzas Armadas 24 aviones de guerra que el Perú no necesita. Y esta parte del mensaje también ha sido escondida, también no ha sido presentada porque por supuesto que existe un rechazo enorme. Pero esto nos habla pues también de un espíritu beligerante de Boluarte. Además, estas compras favorecen a Israel y favorecen a Estados Unidos. No estamos pensando pues que esas aeronaves son aeronaves chinas, rusas, iraníes o de fabricación nacional, ¿no? Entonces, sí, seremos un punto de conflicto en la geopolítica internacional en este marco de un mundo global, indudablemente en donde nosotros apuntalamos en términos de relaciones internacionales a un mundo multipolar y de que América Latina y el Caribe sean un polo significante en este mundo multipolar, ¿no?
Aida García Naranjo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, un abrazo a ustedes, un reconocimiento a ti, sabes siempre mi admiración a la importancia del programa, así que me siento gratamente agradecida y especialmente agradecida por esa entrevista. Muy amable, un fuerte abrazo a toda la audiencia.